Mis sentidos iban y venían. Sonido y silencio. Luz y oscuridad. Todo se mezclaba en un proceso violento, como si mi existencia estuviera siendo reconstruida pieza por pieza. Hasta que, todo se detuvo. De golpe. El movimiento desapareció. El dolor se apagó. El sonido dejó de existir. Las luces distorsionadas del portal simplemente se desvanecieron. Y entonces, oscuridad. Total. Absoluta. No había estrellas, ni luz, ni forma alguna. Era como estar atrapado en un espacio sin fin, o tal vez dentro de mí mismo. Mi respiración se estabilizó lentamente. Mi corazón seguía ahí, firme y constante, real. Estoy aquí, no sabía dónde. No sabía cómo. Pero sabía una cosa. Esto ya no era el portal. Era algo más. Algo final. Sentí el peso de mi cuerpo por primera vez. Gravedad. Presión. Suelo. Voy a despertar. Mi voz fue apenas un susurro perdido en la nada. Pero en ese instante, algo cambió. La oscuridad seguía ahí. Pero no era la misma de antes. Esta tenía peso. Mi mente permanecía sumergida en un silencio profundo, como si aún no estuviera lista para regresar. No había pensamientos claros, ni recuerdos, ni identidad completa. Solo existencia. Y entonces, algo se encendió. No fue vista. No fue el sonido. Fue el olor. Al principio fue apenas perceptible. Un rastro lejano que se filtraba lentamente en mi respiración. Ceniza. Madera quemada. El aire era seco, áspero, pesado, difícil de ignorar. Mi respiración, torpe, automática, lo arrastró hacia adentro, y con él llegó una sensación incómoda, inquietante. Había algo más. Algo que no encajaba. Un matiz metálico, denso, cálido. Sangre. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un leve temblor recorrió mis dedos. Mi pecho se tensó y mi respiración se cortó por un instante. ¿Qué? No entendía. No sabía qué era ese lugar, ni por qué ese olor me hacía sentir peligro. Pero algo dentro de mí lo reconocía. Algo primitivo. Algo que no necesitaba palabras para advertirme. No estás a salvo. El aire volvió a entrar con dificultad. Más ceniza. Más humo. Más sangre. Mi corazón comenzó a latir más rápido, golpeando con fuerza dentro de mi pecho. Cada latido traía consigo una emoción que no podía controlar. Miedo. Ansiedad. Incomodidad. Era como despertar en medio de una pesadilla, sin recordar cómo había llegado a ella. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió. Intenté pensar, pero las ideas se desvanecían antes siquiera de formarse. ¿Dónde? La pregunta murió en mi mente antes de completarse. Pero el mundo no esperó. Algo cambió. Otro sentido comenzó a despertar. Primero fue un zumbido, lejano y distorsionado, como si viniera desde muy lejos, o desde dentro de mi propia cabeza. Luego, un crujido. Seco. Irregular. Como madera rompiéndose bajo presión. Mi respiración se detuvo. El sonido se volvió más claro, más cercano, más real. Algo se estaba moviendo. Y no estaba solo. El silencio dejó de ser silencio. Se convirtió en espera, en tensión, en peligro contenido en cada rincón que aún no podía ver. Mi corazón golpeó con más fuerza. Bum, 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 y entonces lo entendí. Aunque mi mente aún no despertaba del todo, aunque no recordaba nada, aunque ni siquiera sabía quién era, había una verdad que mi cuerpo ya había aceptado. No estaba a salvo. Y lo peor, era que algo más, sí lo estaba. El sonido seguía ahí. Cerca. Demasiado cerca. Pero antes de poder reaccionar, algo más despertó. Una sensación. Primero leve, casi imperceptible, luego imposible de ignorar. El tacto. Un cosquilleo recorrió mis dedos, seguido de una presión que me hizo tensarme. Mis manos estaban tocando algo. Intenté moverlas. Esta vez respondieron, lento, torpe, inseguro. Las yemas de mis dedos rozaron el suelo. Partículas finas y sueltas se deshacían con el más mínimo movimiento. Ceniza. Podía sentirla pegarse a mi piel, deslizarse entre mis dedos como polvo muerto. Debajo de eso, algo más. Fragmentos irregulares, rugosos, astillados. Madera rota. Quemada. Cada contacto enviaba señales confusas a mi mente, como si aún estuviera aprendiendo a interpretar lo que tocaba. Pero entonces, mi mano se detuvo. Había algo diferente. No era seco. No era áspero. Era húmedo, espeso, viscoso. Mi respiración se cortó. Lentamente, mis dedos se hundieron un poco más en esa sustancia. Se pegaba, se estiraba, como si se negara a soltarme. Y aunque mi mente no quería aceptarlo, mi cuerpo ya lo sabía. Sangre. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón se disparó. Bum, 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 más rápido. Más fuerte. Más desesperado. No podía verla. Pero podía sentirla. Y eso era peor. Porque dejaba espacio para imaginar. Porque dejaba espacio para el miedo. Intenté incorporarme. Mis brazos temblaron al hacer fuerza, pero mi cuerpo no respondió como esperaba. Falta de coordinación. Debilidad. Como si cada músculo aún estuviera desconectado. Muévete, nada. Solo un leve movimiento, insuficiente.
Caí de nuevo contra el suelo, sintiendo como la ceniza y esa sustancia viscosa se pegaban a mi ropa, a mi piel. Mi respiración se volvió rápida, irregular, ansiosa. No podía ver. No podía moverme bien. Y había sangre. Demasiada. Tengo que salir de aquí, pero mi cuerpo no estaba listo. No aún. Forzarme ahora solo empeoraría las cosas. Lo sabía. No por lógica, sino por instinto. Tragué saliva. O lo intenté. Y tomé una decisión. Esperar. Solo unos segundos más. Dejar que mi cuerpo terminara de despertar. Dejar que mis sentidos se alinearan. Y entonces, moverme. Huir. Sobrevivir. El sonido seguía ahí. Más claro ahora. Más presente. Como si también estuviera esperando. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho y cada segundo se sentía eterno. Hasta que algo más cambió. Un tercer sentido comenzó a despertar. El sonido seguía ahí. Pero algo más cambió. Una presión leve en mis párpados. Pesados. Como si abrirlos fuera un esfuerzo que mi cuerpo aún no terminaba de comprender. Lo intenté. Al principio, nada. Luego, apenas un temblor. Y finalmente, luz. Una línea delgada se filtró en la oscuridad, difusa, borrosa, insoportable. Mis ojos reaccionaron de inmediato. Dolor. Un ardor punzante que me obligó a cerrarlos otra vez. Respiré hondo, o lo intenté, mientras esperaba a que esa sensación disminuyera. Lo intenté de nuevo. Esta vez más lento. Más controlado. La luz regresó, pero ya no era tan agresiva. Todo era borroso. Formas sin sentido. Sombras mezcladas con tonos grises. Parpadeé. Una vez. Dos. Las siluetas comenzaron a tomar forma poco a poco. Una pared, o lo que quedaba de ella. Oscura. Dañada. Manchada por hollín. Mi vista se desplazó lentamente, como si cada movimiento costara esfuerzo. Ventanas. Rotas. Los marcos de madera estaban abiertos, deformados, dejando entrar una luz fría y opaca que apenas iluminaba el interior. El exterior, apenas visible. Árboles secos. Un cielo apagado. Sin vida. Volví a parpadear. Más detalles aparecieron. El suelo estaba cubierto de ceniza, esparcida en capas irregulares, mezclada con restos de madera y escombros. Había objetos tirados por todas partes. Cestas volcadas. Utensilios abandonados. Un viejo farol colgando del techo, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Todo estaba destruido. Silencioso. Muerto. Mi respiración se volvió más lenta. Más consciente. Y entonces lo noté. Manchas oscuras. En el suelo. En la madera. En mis manos. Sangre. Mi cuerpo se tensó de inmediato. El mundo, que apenas empezaba a tomar forma, se volvió más pesado. Más real. Más peligroso. No era solo un lugar abandonado. Era un lugar donde algo había pasado. Algo reciente. Algo violento. Mi mirada se movió de nuevo, más rápido ahora, buscando algo. Cualquier cosa. Una señal. Un movimiento. Pero lo único que encontré fue silencio. Un silencio que no era vacío, sino expectante. Como si algo estuviera ahí. Observando. Esperando. Mi corazón volvió a acelerarse. Bum, 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 y sin necesidad de entenderlo, lo supe. No estaba solo. La idea se quedó ahí, clavada en mi mente, creciendo. Pero mi cuerpo no podía quedarse. No ahí. No en ese lugar. Intenté moverme. El dolor llegó de inmediato. Un golpe seco que recorrió todo mi cuerpo al mismo tiempo. Brazos, piernas, pecho, incluso el cuello. Era una sensación torpe, desordenada, como si cada parte de mí reaccionara por su cuenta. Mis dedos se hundieron en la ceniza mientras intentaba hacer fuerza. Esta vez, me moví. Apenas unos centímetros. Pero fue suficiente. Suficiente para saber que podía hacerlo. Aunque doliera. Aunque cada intento se sintiera como si mi cuerpo fuera a romperse. Volví a intentarlo. Y otra vez. Y otra. Arrastrándome. Lento. Torpe. Desesperado. La ceniza se pegaba a mi piel, a mi ropa, mezclándose con la sangre mientras avanzaba centímetro a centímetro. Cada movimiento era un esfuerzo brutal, una lucha constante entre el dolor y la necesidad de salir de ahí. No miré atrás. No quería hacerlo. No necesitaba verlo para saber que algo estaba ahí. Esperando. Observando. El aire frío comenzó a colarse con más fuerza a medida que me acercaba a la salida. La luz, más clara. Más abierta. Más real. Mis manos tocaron madera, luego vacío. El borde. La salida. Un último esfuerzo. Mi cuerpo tembló al reunir la poca fuerza que tenía, y con un movimiento torpe terminé por arrastrarme fuera de aquella casa. El aire exterior golpeó mi rostro. Frío. Seco. Silencioso. Me quedé ahí unos segundos, respirando con dificultad, sintiendo como mi corazón seguía golpeando con fuerza contra mi pecho. Bum, 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 lentamente, levanté la mirada. Y entonces lo vi. El mundo afuera no estaba mejor. El suelo estaba cubierto de ceniza, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista.
Árboles secos y retorcidos se alzaban como sombras muertas bajo un cielo gris, opaco, sin vida. Pero no fue eso lo que me paralizó. No fue la destrucción. No fue el silencio. Fue lo que estaba frente a mí. Mi respiración se detuvo. Mis ojos se abrieron un poco más, aún temblorosos, aún adaptándose. No podía entenderlo. No quería entenderlo. Pero estaba ahí. Real. Innegable. ¿Qué es eso? El aire se sentía diferente afuera. Más frío. Más abierto. Pero también más muerto. Mi respiración seguía siendo irregular mientras levantaba la mirada poco a poco. Mi vista aún estaba borrosa, inestable, como si mis ojos no terminaran de adaptarse. Pero aún así, podía verlo. No era solo la casa. No era solo esa habitación destruida. Era todo. El mundo frente a mí estaba arrasado. Las formas se aclaraban lentamente entre la neblina gris. Estructuras caídas, restos de madera calcinada, lo que alguna vez fueron casas, ahora reducidas a escombros y ceniza. El suelo estaba cubierto por completo. Ceniza. Por todas partes. Como si el lugar entero hubiera sido consumido y luego olvidado. Mis manos temblaron ligeramente al apoyarse en el suelo, dejando marcas en ese polvo muerto. A lo lejos, entre la distorsión de mi vista, podía distinguir más siluetas. Más casas. O lo que quedaba de ellas. Ninguna intacta. Ninguna en pie. Solo restos. Solo ruinas. El viento sopló suavemente, arrastrando partículas grises que se elevaban y caían como una lluvia silenciosa. No había voces. No había movimiento. No había vida. Mi pecho se tensó. ¿Qué pasó aquí? La pregunta salió sola, débil, casi rota. Mis ojos recorrieron el lugar con más urgencia ahora, intentando encontrar algo que no encajara con ese silencio absoluto. Algo que dijera que esto no era real. Pero todo lo que encontraba, lo confirmaba. Esto no fue abandono. No fue el paso del tiempo. Fue destrucción. Algo había pasado aquí. Algo violento. Algo reciente. Mi respiración se volvió más pesada. Las preguntas comenzaron a acumularse en mi mente, chocando entre sí sin respuesta. ¿Qué fue? ¿Quién hizo esto? ¿Dónde estaba la gente? ¿Por qué no había nadie? Mi mirada bajó lentamente. Mis manos. Cubiertas de ceniza. Manchadas de sangre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Yo. La idea se formó sin que pudiera detenerla. Y fue suficiente para que mi corazón volviera a acelerarse. Bum, 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 no. No podía ser. Pero en ese momento, no tenía ninguna otra respuesta. El viento volvió a soplar. Y por un instante, me pareció escuchar algo. Lejano. Débil. Casi imperceptible. Pero estaba ahí. Algo más, en ese lugar. El silencio seguía ahí. Pesado. Observándome. Mi mirada se mantuvo fija en las ruinas por unos segundos más, como si esperara que algo cambiara, que algo se moviera, que alguien apareciera. Nada. Solo ceniza. Solo vacío. Tragué saliva, o lo intenté. No podía quedarme ahí. No sin poder moverme. No en ese estado. Intenté incorporarme. El dolor regresó de inmediato. Un latigazo que recorrió mis brazos, mis piernas, mi pecho, incluso mi cuello. Mis músculos se tensaron sin control, y por un momento pensé que simplemente no podría hacerlo. Apreté los dientes y volví a intentarlo. Mis manos temblaron al apoyarse contra el suelo. Mis brazos hicieron fuerza, torpe, inestable, pero esta vez mi cuerpo respondió un poco más. Lo suficiente. Lo suficiente para levantarme, apenas. Mis piernas no estaban listas. Lo sentía. Temblaban bajo mi propio peso, débiles, como si no me pertenecieran del todo. Di un paso. Inseguro. Luego otro. Y me detuve. Respirando con dificultad. No. Así no. Salir ahí afuera en ese estado era una mala idea. Demasiado expuesto. Demasiado lento. Demasiado vulnerable. Mi mirada se desvió lentamente hacia atrás. La casa. Destruida. Silenciosa. Pero aún en pie. Si había algo útil, estaría ahí. Tengo que revisar. Giré con cuidado, ignorando el dolor que protestaba en cada movimiento, y regresé paso a paso hacia la entrada. Cada pisada levantaba pequeñas nubes de ceniza que se dispersaban en el aire. El interior seguía igual. Oscuro. Frío. Inmóvil. Entré con cautela, como si esperara que algo saltara desde las sombras en cualquier momento. Nada. Solo restos. Respiré hondo y comencé a mirar con más atención, recorriendo el lugar con la vista, buscando cualquier cosa. Algo útil. Algo que me mantuviera con vida. Mis ojos se detuvieron en un rincón. Un pequeño contenedor. Dañado. Medio cubierto por ceniza. Me acerqué con dificultad, arrastrando ligeramente un pie, y me incliné con cuidado. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro no había mucho. Unas vendas. Un pequeño frasco. Alcohol. No era suficiente. Pero era algo. Esto sirve. Me dejé caer con cuidado contra el suelo, apoyando la espalda en la pared dañada. Mis manos ya estaban sucias, cubiertas de ceniza y sangre, pero eso ya no importaba. Abrí el frasco. El olor fue inmediato. Fuerte.
punzante. Mi cuerpo reaccionó antes que yo. Mierda, no había otra opción. Empapé un poco de tela y lo llevé a la herida más cercana. El contacto fue inmediato. Ardió. Un dolor intenso, vivo, que me arrancó el aire por un segundo. GH. Apreté los dientes con fuerza, cerrando los ojos mientras mi cuerpo se tensaba por completo. Pero no me detuve. No podía. Limpié una herida. Luego otra. Las manos. Los brazos. El cuello. Cada vez era igual. Ardor. Dolor. Resistencia. Mi respiración se volvió pesada, irregular, pero seguía adelante. Tenía que hacerlo. Tenía que mantenerme consciente. Tenía que sobrevivir. Tomé las vendas con manos temblorosas y comencé a colocarlas como pude, ajustándolas alrededor de las heridas, apretando lo suficiente para cubrirlas, sin pensar demasiado en si lo hacía bien o no. Rodillas. Brazos. Manos. El cuello, con más cuidado. Al final, mis movimientos se volvieron más lentos. Más pesados. Pero lo logré. No estaba bien. Ni cerca. Pero era mejor que antes. Mi respiración poco a poco se estabilizó. Mi cuerpo seguía doliendo, pero ya no era el mismo caos de hace unos momentos. Apoyé la cabeza contra la pared, cerrando los ojos por un instante. Sigue, no podía detenerme. No aún. Porque allá afuera, algo seguía esperando. El dolor no desapareció. Pero dejó de dominarme. Mi respiración era más estable ahora, aunque cada movimiento seguía recordándome que mi cuerpo no estaba bien, ni cerca de estarlo. Me quedé unos segundos más apoyado contra la pared, dejando que el silencio volviera a asentarse. Nada se movía. Nada sonaba. Pero eso no significaba que fuera seguro. Abrí los ojos con más atención esta vez y recorrí la habitación una vez más. Tenía que salir. Pero no con las manos vacías. Mi mirada se detuvo en un rincón, medio oculto entre escombros y madera rota. Algo largo. Oscuro. Apoyado contra la pared. Me incorporé con esfuerzo y caminé hacia ahí, lento, arrastrando un poco los pies. Cada paso dolía, pero ya no me detenía. Me incliné. Un rifle. Viejo. Gastado. La madera estaba marcada y el metal mostraba señales de uso, pero seguía entero. Funcionaba. Tenía que funcionar. Lo tomé con cuidado, como si en cualquier momento pudiera romperse o dispararse por sí solo. Pesaba más de lo que esperaba. Real. Frío. Mis manos lo ajustaron torpemente contra mi cuerpo. No sabía usarlo. No sabía cómo dispararlo. Pero en ese momento, no importaba. Era mejor que nada. Busqué alrededor y encontré lo que parecía un pequeño cartucho con balas. Lo recogí también, guardándolo como pude. Sirve, no era seguridad. Pero era una oportunidad. Volví a mirar la habitación por última vez. Nada más útil. Nada más que hacer ahí. Di media vuelta. Listo para salir. Y entonces, me detuve. Había algo en la pared. Un reflejo. Un trozo de vidrio, o lo que quedaba de un espejo. Mi mirada se fijó en él casi sin querer. Dudé. Pero al final, me acerqué. Lento. Inseguro. Hasta quedar frente a él. Y lo vi. A mí. Oh. Lo que fuera que era ahora. Mi rostro estaba sucio, cubierto de ceniza y manchas secas de sangre. Había cortes, algunos ya cubiertos, otros apenas visibles. Mi cabello, desordenado. Mis ojos, aún inestables. Extraños. Como si no terminaran de pertenecerme. Mi ropa estaba rota, desgarrada en varias partes, manchada de sangre y polvo. Las vendas improvisadas apenas lograban cubrir lo peor. Mi cuerpo, no estaba bien. Pero seguía en pie. Levanté ligeramente una mano, observando cómo temblaba. La palabra se quedó ahí. Vacía. Sin respuesta. No sabía quién era. No sabía por qué estaba ahí. No sabía qué había pasado. Pero esa imagen, ese reflejo, era la única prueba de que existía. Un desconocido. En un mundo muerto. Mi mirada se sostuvo unos segundos más, hasta que finalmente se apartó. No había tiempo para eso. No ahora. Ajusté mejor el rifle contra mi cuerpo y di un paso atrás. Luego otro. Y sin mirar de nuevo, salí de la casa. Hacia el silencio. Hacia las ruinas. Hacia lo desconocido. El aire afuera seguía igual. Frío. Seco. Silencioso. Pero esta vez, no me detuve. No podía. Ajusté el rifle contra mi cuerpo y avancé entre las ruinas, obligando a mis piernas a moverse a pesar del dolor. Cada paso era incómodo, torpe, pero necesario. No podía quedarme con lo poco que tenía. Si quería sobrevivir, necesitaba más. Otra casa. Luego otra. Y otra más. Entraba. Miraba. Buscaba. Salía. El patrón se repitió una y otra vez. Las puertas estaban rotas o apenas sostenidas. Las ventanas, destrozadas. Todo cubierto por la misma capa de ceniza que parecía haber reclamado el lugar entero. No había comida. Nada que pudiera reconocer como tal. Solo restos quemados, irreconocibles. El agua tampoco estaba. Los recipientes estaban vacíos, volcados o destruidos. Los intentos de encontrar algo útil se volvieron más desesperados con el paso del tiempo. Revisé cajones.
Rompí muebles. Aparté escombros con las manos. Nada. Ni otro botiquín. Ni una mochila. Ni herramientas. Nada que realmente pudiera ayudarme a sobrevivir allá afuera. El sol, o lo que fuera esa luz gris en el cielo, comenzó a moverse lentamente, marcando el paso de las horas sin que me diera cuenta. Mi respiración se volvió más pesada. Más cansada. El dolor regresaba en oleadas cada vez más constantes. Y el hambre empezaba a aparecer. Me detuve. En medio de lo que quedaba de una calle. Miré a mi alrededor una vez más. Casas destruidas. Silencio absoluto. Vacío. No hay nada, la conclusión llegó sola. Pesada. Inevitable. Este lugar ya no tenía nada que ofrecerme. Me giré lentamente. Y entonces lo noté. Más allá de las ruinas, el bosque. Oscuro. Denso. Rodeando el pueblo como una muralla natural. No había salida por ahí. O al menos, no una segura. Mi mirada se movió hasta encontrarlo. Un camino. Marcado. Apenas visible entre la ceniza y los restos, pero claramente diferente al resto del terreno. Entrada. Salida. La única opción. Tragué saliva. O lo intenté. No sabía a dónde llevaba. No sabía qué había más allá. Pero quedarme no era una opción. Ajusté mejor el rifle contra mi cuerpo y di el primer paso hacia ese camino. Luego otro. Y otro más. Dejando atrás las ruinas. Dejando atrás el silencio muerto del pueblo. Avanzando hacia el bosque. Hacia lo desconocido. El viento sopló suavemente entre los árboles. Y por un instante, tuve la sensación de que no era el único que se movía. Pero no me detuve. Seguí caminando. El camino crujía bajo mis pasos. Seco. Silencioso. Demasiado silencioso. El bosque se cerraba a mi alrededor, los árboles alzándose como sombras inmóviles que bloqueaban la poca luz que quedaba. El aire era más frío ahí dentro, más denso. Mi agarre sobre el rifle se tensó. Algo no estaba bien. Entonces lo escuché. Un sonido. Leve. Rápido. A mi izquierda, no. A la derecha. No, atrás. Mi respiración se detuvo. No podía ubicarlo. Venía de todas partes, o de ninguna. ¿Dónde? El silencio volvió por un segundo. Y luego, otro crujido. Más cerca. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Levanté el rifle, torpe, inseguro, apuntando hacia la oscuridad entre los árboles. Mis manos temblaban mientras intentaba recordar algo que ni siquiera sabía si conocía. Las balas. El cartucho. Vamos, mis dedos se movieron con dificultad, encajando las balas como pude, sin técnica, sin seguridad, solo con desesperación. El sonido volvió. Más rápido. Más cercano. Algo se movía. Y esta vez, venía hacia mí. Levanté el rifle de golpe, apuntando al frente, pero fue demasiado tarde. Un peso cayó sobre mí. Rápido. Brutal. Mi cuerpo reaccionó por puro reflejo, girando en el último segundo. Algo pasó rozándome, lo suficiente para desequilibrarme. Caí. Rodé fuera del camino. El mundo giró en una mezcla de ceniza, tierra y dolor mientras mi cuerpo descendía por una pequeña pendiente, golpeando el suelo una y otra vez hasta detenerse entre raíces y hojas secas. GH. El impacto me dejó sin aire. Pero no había tiempo. Me incorporé como pude, respirando con dificultad, levantando la mirada, y entonces lo vi. La criatura estaba ahí. De pie. Observándome. No era un lobo. No, eso no era un animal. Era más grande. Mucho más grande. Su cuerpo se alzaba fácilmente por encima de mí, incluso encorvado, superando el 1,5 metros de altura, con una estructura musculosa pero antinatural, como si cada parte de él estuviera diseñada únicamente para cazar. Su piel no era piel. Era una masa negra, densa, como humo solidificado, que parecía absorber la luz a su alrededor. En ciertas zonas, esa oscuridad se desprendía en pequeñas partículas, como si su propio cuerpo se deshiciera en sombras. Pero lo peor, era su rostro. Una máscara. Blanca. Ósea. Con forma de cráneo alargado, afilado como el de un depredador antiguo. La superficie estaba marcada por líneas rojas que brillaban tenuemente, como grietas vivas que recorrían la estructura. Y sus ojos no eran ojos. Eran dos vacíos encendidos en rojo, profundos, intensos, clavándose en mí con una fijación absoluta. Su boca se abrió lentamente. Debajo de la máscara, dientes afilados emergían en una sonrisa antinatural, acompañados de un leve vapor oscuro que escapaba con cada respiración. Sus brazos eran demasiado largos. Terminaban en garras curvas, afiladas como cuchillas, capaces de desgarrar con un solo movimiento. Las apoyaba en el suelo con facilidad, como si no necesitara elegir entre caminar o cazar. A lo largo de su espalda, fragmentos óseos sobresalían como espinas irregulares, blancas contra la oscuridad de su cuerpo, dándole una silueta aún más monstruosa. Y aún así, se movía con una fluidez inquietante. Silencioso. Ligero. Letal. Un gruñido bajo emergió de su garganta, distorsionado, como si no perteneciera a este mundo. Mi cuerpo se congeló. ¿Qué demonios es eso? Pero en el fondo, lo sabía. Eso no era algo que pudiera entender.
Eso era un depredador. Dejando escapar un sonido bajo. Distorsionado. Antinatural. Un gruñido que no pertenecía a ningún ser vivo. Mi cuerpo se congeló por un instante. ¿Qué demonios? Pero no me dio tiempo a pensar más. La criatura dio un paso. Lento. Seguro. Como si supiera que yo no podía escapar. Como si supiera que ya era suyo. Mi respiración se aceleró. Mi corazón golpeaba con fuerza. Bum, bum, bum. Apreté el rifle con más fuerza, levantándolo de nuevo, apuntando directamente hacia esa cosa. Mis manos temblaban. No sabía cómo usarlo. No sabía si funcionaría. Pero era lo único que tenía. Y no iba a morir sin intentar algo. Pem, la palabra salió baja. Tensa. Casi rota. Pero firme. La criatura se inclinó ligeramente. Preparándose. Y en ese instante, lo supe. Esto no era una advertencia. Era un ataque. El tiempo se detuvo. O al menos, eso sentí. El monstruo se movió primero. Un salto. Rápido. Demasiado rápido. Apreté el rifle y tiré del gatillo. Un estallido rompió el silencio, el disparo se perdió. Fallé. El retroceso me sacudió los brazos, desestabilizándome. Mis manos temblaron y antes de que pudiera reaccionar, el Grim ya estaba encima. Me lancé hacia un lado. Por instinto. Por puro reflejo. Sus garras pasaron donde había estado mi cuello un instante antes, cortando el aire con una violencia brutal. Caí al suelo, rodando entre hojas y tierra. GH. Dolía. Todo dolía. Pero no podía detenerme. Me incorporé como pude, levantando el rifle otra vez, esta vez con más desesperación que miedo. El disparo se perdió. Fallé. El retroceso sacudió mis brazos, desestabilizando por completo. Mis manos temblaron, mi respiración se rompió, y por un instante, el miedo lo cubrió todo. No iba a lograrlo. No es así. No, el mundo cambió. Fue repentino. Mi visión se ajustó. No era eso. Se volvió más clara. Más precisa. Como si todo lo que antes era borroso ahora se alineara de golpe frente a mí. Los contornos del Grim se definieron con una nitidez imposible. Cada movimiento, cada tensión en su cuerpo, podía verlo. Podía anticiparlo. Un tono aflado comenzó a teñir todo a mi alrededor, suave al principio, pero presente. Extraño. Irreal. ¿Qué? Un ardor punzante recorrió mis ojos. Breve. Intenso. Como si algo dentro de ellos se estuviera activando. Mi respiración se cortó por un segundo. Pero no me detuve. No podía. El Grim volvió a moverse. Y esta vez, lo vi. Antes de que lo hiciera. Mi cuerpo reaccionó. Ajusté el rifle, más firme, más preciso, como si mis manos ya supieran lo que debían hacer. Respira. Apunta. Dispara. El segundo disparo resonó en el bosque. Esta vez, impactó. La bala se incrustó en una de sus patas delanteras. El Grim retrocedió un paso, emitiendo un gruñido distorsionado mientras su cuerpo soltaba fragmentos oscuros como humo. Le di, pero no fue suficiente. No se detuvo. No dudó. El monstruo volvió a lanzarse. Más rápido. Más agresivo. No pude esquivarlo por completo. Sus garras rozaron mi torso. El dolor fue inmediato. Agudo. Profundo. Acá. Mi cuerpo se dobló, perdiendo el equilibrio mientras caía hacia atrás. El aire abandonó mis pulmones, y por un segundo todo se volvió blanco. Pero no podía quedarme ahí. No podía. Me forcé a levantar el rifle una vez más, con la vista borrosa y la respiración rota. Disparé. Otra vez. El impacto alcanzó uno de sus brazos. La criatura se sacudió, su extremidad reaccionando con un movimiento brusco mientras más fragmentos negros se desprendían de su cuerpo. Ahora estaba herido. Pero eso solo lo hacía más peligroso. El Grim se detuvo un instante. Solo uno. Su cuerpo se tensó. Y entonces, desapareció. No. Se movió. Demasiado rápido. No lo vi venir. Un golpe brutal impactó contra mi cuerpo, lanzándome hacia atrás. El mundo giró. Y luego, impacto. Mi espalda chocó contra un árbol con una fuerza que me arrancó el aire por completo. El rifle salió volando de mis manos, perdiéndose entre la maleza. No podía respirar. No podía moverme. El dolor era absoluto. Mi visión temblaba, oscureciéndose en los bordes. Intenté moverme. No respondí. Mis brazos no reaccionaban. Mis piernas tampoco. El Grim avanzó. Lento. Cojeando ligeramente por la herida en su pierna. Pero seguro. Tranquilo. Como si ya supiera que había ganado. Sus ojos rojos seguían fijos en mí. Sin emoción. Sin duda. Solo hambre. Intenté arrastrarme. Fallé. Mi cuerpo apenas respondió. No, mi voz salió rota. Débil. Mi conciencia comenzaba a desvanecerse. El sonido del bosque se apagaba. Mi respiración se volvía lejana. Pesada. Cada vez más difícil. El Grim se acercó más. Paso a paso. Acortando la distancia. Mi vista se nublaba. Oscuridad. Otra vez. Así termino. Mis párpados comenzaron a caer. Lento. Inevitable.
Pero justo antes de que todo se apagara, algo cambió. Una figura. Más allá del gris. Entre los árboles. Humana. O al menos, eso parecía. No pude distinguir su rostro. No pude entender qué era. Pero estaba ahí. Real. Y acercándose. Mis ojos intentaron enfocarse. Fallaron. Y entonces, todo se volvió negro.